Hola a todos, otra vez estamos en el libro de Marcos, estamos en capítulo 1, versículo 29. Vamos vamos a ver algunos pasajes que encontramos en el libro de Marcos. Marcos 1, empezando versículo 29 hasta 31. Dice, y luego saliendo de la sinagoga, vinieron a la casa de Simón y de Andrés, con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con calentura, y le hablaron luego de ella. Entonces llegando él, la tomó de su mano y la levantó. Luego la dejó la calentura y le servía. Bueno, algunas cosas que vamos a ver en este pasaje. Bueno, primeramente, como ya anotemos, cuando tenemos esa palabra luego, la palabra en el griego quiere decir como inmediatamente o al momento. Y bueno, en nuestro texto encontramos esa palabra dos veces. Entonces, todo el libro de Marcos es bien rápido para llevarnos al momento sin gastar tiempo. Bueno, Marcos escribió esas cosas para que alguien pueda entender y puede entender exactamente qué pasó con Cristo y que Cristo era un siervo humilde y que podemos aprender cómo servir por mirar la vida de Jesús y cómo sirvió Jesús y que siempre estaba sirviendo. Bueno, hay un versículo en Marcos más adelante, en capítulo 10, versículo 45, dice, porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, mas para servir y dar su vida en rescate por muchos. Realmente el libro de Marcos puede ser un manual de cómo servir, cómo mejorar nuestra administración hacia otros. Entonces, primeramente necesitamos una relación con Él. Necesitamos Cristo. Pero vamos a ver pasaje por pasaje. Cada vez vamos a ver cómo sirvió a Cristo, cómo sirvió Cristo a los otros. Y bueno, nuestro texto, bien cortito, como hay muchos parágrafos en Marcos, no son muy grandes, pero tiene mucho contenido, mucho contenido. Vamos a ver Marcos 1, 29 a 31. Dice, y luego saliendo de la sinagoga, recuerda, último, último tiempo miramos que estaba enseñando en la sinagoga. Ahora, bueno, saliendo, bueno, luego, inmediatamente después de enseñar, de hacer esa cosa, recuerda que él enfrentó un espíritu inmundo, recuerda, y que ha limpiado a esa persona. Y bueno, inmediatamente después de eso, entró en la casa de Simón y Andrés. Y dice con Jacobo y Juan. Entonces, una cosa que podemos aprender en el ministerio es que muchas veces no hay descanso, no hay pausa. A veces todo corre enseguida. Entonces, bueno, ¿cómo podemos? No somos capaces nosotros. Dios sí. Y vamos a ver en ese capítulo, solamente ese capítulo 1, tantas cosas que pasan.
en la vida de Jesús, pero siempre estaba sirviendo, siempre estaba ministrando. Entonces, bueno, inmediatamente, yo sé que, bueno, había mucho tiempo que prediqué un mensaje o algo pasó y bueno, dediqué muchas horas para ministrar en un momento, un día. Y yo sé, yo soy humano, que al fin de todo eso, estoy listo para descansar, listo para dormir, listo para ah, parar un momento, un ratito. Pero Cristo nos da un ejemplo muy grande que muchas veces los problemas no se paran. Entonces, a veces tenemos que levantarnos y como un médico en medio de una emergencia física, no se para, pero siempre sigue haciendo lo que debe. Bueno, inmediatamente saliendo, al momento de salir de la sinagoga, otra cosa para hacer. Vinieron a casa de Simón y de Andrés con Jacobo y Juan. Bueno, entonces tenemos el contexto. Y dice, y la suegra de Simón estaba acostada con calentura, con un fiebre. La palabra griega tiene que ver con fuego, con fiebre. Y bueno, esa palabra tenemos directamente de latín también. Y la palabra de fuego en griego es pire, que tenemos como técnica o algo así, que tiene que ver con fuego. Y también fiebre, es de palabra latín, fiebre. Y tenemos también palabras muy similar en otro idioma como francés, portugués, alemán, también inglés. Pero la cosa es, tiene, como dice, mucho calentura, mucho temperatura, temperatura alta. Entonces estaba acostado y no puede levantarse. Y dice, y le hablaron ellos que entregó a Jesús acá, ahí en ese lugar. Le hablaron luego de ella, o inmediatamente, esa cosa. Entonces, bueno, esa, perdón, yo dije 2 veces, está 3 veces acá, perdón, 3 veces. Inmediatamente saliendo de la sinagoga, inmediatamente le hablaron de ella. Y dice, entonces, llegando él, la tomó de su mano y la levantó. Y luego inmediatamente la dejó la calentura y les servía. Bueno, entonces, bueno, cuando hay problemas necesitamos orar, pero más que orar tenemos que actuar. Vamos a poner acción con nuestras palabras. Ellos llevaron a Jesús bueno, suegra de Simón. Primera cosa para ver, obvio, que Pedro es Simón, Pedro tenía una esposa. No era soltero, no era, bueno, no era primer papa, como dicen algunos. Cristo estableció su iglesia, su primera iglesia, sobre sí mismo. Pedro no era la roca, era una piedra, una piedra chiquita así. Pero la roca, la piedra es Cristo. Y la palabra Pedro quiere decir algo muy chiquito, así, un Pedrito muy chiquito. Pero Cristo estableció, como dice en Mateo 10, 18,
estableció su iglesia, su primera iglesia, sobre sí mismo, sobre esta roca, dice Jesús. Entonces, pero Pedro tenía una esposa, tiene una suegra, ¿no? Entonces, y bueno, puede ser una sorpresa para algunos, pero bueno, y también entre las iglesias católicas afirman también que durante ese tiempo, bueno, los sacerdotes no, sí casaban. Y la iglesia ortodoxa que no era de romana, todavía casan los sacerdotes. Pero bueno, los discípulos no seguían esas líneas. Y la Biblia no dice que un pastor no puede casarse, pero habla mucho de que se puede casar solo en el Señor. Bueno, pero Pedro tenía una esposa y otros tenían esposas también. Pero encontramos en ese pasaje la suegra de Simón, dice, estaba acostada con calentura y le hablaron luego de ella. Bueno, cuando alguien está enfermo, está acostada como ella, necesitamos orar, necesitamos llevarla al Padre en oración. Libro de Santiago, capítulo 5, dice esa cosa. Lo acabo, voy a leer. Santiago, capítulo 5, dice, bueno, versículo 13, dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Dice, haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante salmos. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Bueno, ese aceite no, bueno, puede ser algo medicinal. Aceite tiene propiedades medicinales, pero también durante ese tiempo tenía don de sanar. Ahora en nuestro día no tenemos ese don. Está acabado. Tenemos la Biblia completa. Como dice 1 Corintios 12. Y no necesitamos las cosas temporales. Tenemos lo perfecto, la palabra de Dios. Pero dice más, dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si estuviere en pecado, le serán perdonados. Bueno, y dice, confesaos vuestros faltas unos a otros, rogad los unos por los otros, para que seáis sanos. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Bueno, entonces hay mucho más pasajes que habla de oración y la necesidad de orar siempre. Y bueno, cuando alguien está así, bueno, vamos a orar por ellos. Y que Dios, si Él quiere, puede sanarle. Pero cualquier cosa que pasa, que sale, pues vamos a dar gracias a Dios, al Padre. En ese caso, bueno, tenía Cristo directamente ahí. Entonces, dice, y le hablaron luego de ella. Entonces, bueno, ahí estaba. Entonces, llevó Jesús a ella. Entonces, dice, entonces llegando él, la tomó de su mano y la levantó.
Una fiebre no es nada para Jesús, para curar. Él puede hacer cualquier cosa. Él creyó todo el universo por su poder, por su grandeza. Él, con una palabra, afirmó los cielos y todo existe por Él, como dice Colosense. Y Él es, ante todo, Él es grande y todo está en su poder para hacer. Y bueno, es muy bueno. Colosenses 1:16 dice, porque por Él fueran creadas, hablando de Cristo, por Él fueran creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles y invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Bueno, dice, y Él es antes de todas las cosas. Por Él todas las cosas subsisten. Bueno, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga el primado. Bueno, entonces Cristo es todo. Cristo es la cabeza de cada iglesia de Él. No, no un hombre. Dios no ha designado un hombre para hacer esa cosa. Más Él nos dio el opuesto, que no vamos a señorear uno sobre otros. No tenemos una estructura así, que un pastor tiene control sobre otros, un pastor dirige los otros, otra iglesia. No está así. Hay algunos que sí hacen, pero no es bíblico. Lo bíblico es toda la autoridad queda en la iglesia local. Entonces, y cada iglesia es independiente y igual ante el Señor. Entonces, una iglesia no puede dirigir otra iglesia. Una iglesia en un lado de la ciudad no puede decir, bueno, dirigir los asuntos de otra iglesia. Entonces, cada uno es independiente y tiene su propio gobierno de esa iglesia. Entonces, y es congregacional. Los miembros se votan, los miembros dicen, vamos como una iglesia a hacer esa cosa, otra cosa. Es algo muy lindo. Y ¿cómo enseña en la escritura, en la Biblia? Bueno, entonces, establecemos que Pedro tenía una esposa. Bueno, y podemos un día hablar de muchos versículos porque él no es papa de la iglesia, así. Pero bueno, ya miramos algunas cosas para, bueno, empezar una búsqueda en su tiempo que va a encontrar que lo mismo que tengo, que Cristo es la roca, Cristo es la fundación, Él es lo que todo está edificado. Bueno, establecemos que, bueno, Pedro tenía una esposa, tiene una suegra, y que Cristo es el que puede sanar. Ellos, dice, le hablaron luego de ella, y dice, entonces llegando él, la tomó de su mano y la levantó. Luego la dejó la calentura. Bueno, inmediatamente, al momento. Es algo muy bueno. Hay algunos que dicen que tiene poder de sanar hoy en día, pero bueno, a veces las aflicciones duran algunos
Ya, dice que está curado, pero la cura dura a veces muchos días, muchos meses, algunas semanas, pero cada cosa que Cristo hizo era perfecto. Y también inmediatamente. Él no es que empezó a mejorar y bueno, 3 días después estaba listo para servir. No, Cristo sanó inmediatamente. Si alguien dice que tiene poder de sanar, bueno, tiene que hacer exactamente como hizo Jesús, para ser lógico, para ser continuo, exactamente como Jesús hizo y los discípulos hicieron. Alguien que dice que tiene poder para sanar hoy en día, y hay mucho que dice que tiene ese poder, debe hacer exactamente como hicieron ellos. Si no puede producir mismos resultados, bueno, son mentirosos. Y bueno, como siempre, nadie quiere hacer, pero cada uno dice que esa persona, ese tipo no tiene fe para ser sanado. Bueno, podemos desarmar esa cosa también un día, pero bueno, yo voy a decir que son crueles, muy crueles, si dice eso, porque vamos a ir, si depende de nuestra fe para ser sanado, vamos a ir al hospital de los niños y vamos a limpiar todo el lugar. Pero ellos no tienen poder, porque la Biblia dice, ¿quién tiene más fe que un niño? Pero ellos no quieren hacer, quieren la plata. Entonces, si tiene poder para sanar cualquier persona, porque tiene un poder de Dios, bueno, vamos al hospital de niños, pero nada va a acompañarme, porque no tiene ese poder. No puede. Pero en la Biblia, ellos sí pudieron. Tenía un poder, no era una imitación, era poderoso, un señal del Padre. Pero, bueno, como dije, 1 Corintios capítulo 12 al fin y capítulo 13, habla de cuando lo perfecto vino. No necesitamos esa cosa. Y un día vamos a hacer un estudio de ese versículo, porque es bien clarito en la palabra de Dios que dice, y hay muchos que abusan de esa cosa. Pero podemos ver acá inmediatamente, y tenemos esa palabra acá, luego, y inmediatamente o al momento, la dejó la calentura. Y dice, ¿qué pasó? Y le servía. A mí me gusta, porque ese libro de Marcos realmente es un texto manual de cómo servir y qué podemos aprender de Jesús. Vamos a aprender qué hizo Jesús. Bueno, tenía el corazón de un siervo. Y dice, le servía inmediatamente. Después de ser sanado, está arriba, no estaba acostado nada más, pero está sirviendo. Y bueno, hay mucho que podemos aprender en esa cosa, pero más adelante en ese capítulo, vamos a ver más pasajes que están enseñando casi mismo que Cristo vino para servir. Y bueno, vamos a continuar ahí. Pero bueno, otra vez vamos a leer Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, mas para servir y dar su vida en rescate por mucho. Bueno, una cosa más antes que terminar. Esa palabra servía. Para servir es la palabra que en el griego que
que tenemos diácono. Ah, ¿Y qué es diácono? Es un siervo de la iglesia. No está diciendo que era un diácono, pero la palabra diácono como ese oficio en una iglesia local, es su propósito para servir. Su corazón debe ser para servir. Entonces, bueno, el libro de Marcos es un buen texto manual para un diácono que está llamado para ser diácono en una iglesia. Ah, ¿cómo servir? ¿Cómo servir como Jesús? Y bueno, hasta el próximo. Vamos a parar ahí y, en ese pasaje y bueno, continuamos próxima vez ah, con el próximo pasaje. Bueno, muchas gracias. Nos vemos.